imaginan a Jean-Jacques Rousseau como crítico gastronómico? ¿Qué tendrá que ver Rousseau con la comida? ¿Será que solo el buen salvaje sabrá del buen comer? Enfermo de amarillo que comiste, ácido fumarico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530. Rousseau, como sabemos, fue un gran crítico de su tiempo, ¿no? De la modernidad. Frente a las promesas de un progresismo civilizatorio, decidió pensar al ser humano desde sus supuestos orígenes. Y por ello promulgó repensar al ser humano desde su estado primario, natural, lo que se conoció más tarde como el mito del buen salvaje, ¿sí? Crítico del sistema económico naciente, de las ideas de la Ilustración, de las distintas costumbres, del lujo por sobre todo, de la educación. Hasta la filosofía no escapó de sus ataques, ¿no? Dice que eran vanos simulacros construidos por el orgullo humano, ¿no? Y agregando a esto que era la base de la decadencia. Nietzsche estaría absolutamente de acuerdo con esto. Para Rousseau, en cambio, ¿no? la figura de verdad radica en el agricultor y en el labriego. Es la educación desde la naturaleza la que nos puede proteger de este progreso aberrante de la ciencia. Así, contra la máscara del lujo se resalta la necesidad o la vuelta a esa vida simple y natural, ¿no? Y justamente esto se ve en las críticas a las mesas de su tiempo, ¿no? En su ensayo Discurso sobre las ciencias y las artes dice: necesitamos jugos, ¿no? En nuestras cocinas, por eso tantos enfermos carecen de caldo. Necesitamos licor en nuestra mesa, por eso el campesino bebe agua. Necesitamos talco para nuestras pelucas, por eso tantos pobres carecen de pan. Y sentencia: el lujo es el instrumento de la pauperización. Por ello, para Rousseau, todo lo que va más allá de las necesidades físicas, ¿no? Todos los lujos y excesos, son fuente de mal. Un Rousseau que estaría espantado ante tantos programas televisivos que hacen de la cocina y el comer un entretenimiento. Por ello, es interesante recordar esa conocida postura de Rousseau en torno al ser humano en estado de naturaleza, ¿no? Es decir, del hombre, de la mujer, antes del contrato social. Dicho rápidamente, ¿no? El ser humano en dicho estado natural es bueno y solidario, y justamente es la sociedad con su propiedad privada, su economía, sus costumbres, sus normas, la que lo corrompe, ¿no? Volviéndolo malo, egoísta, avaro y haciéndolo deseoso de cosas inútiles. La civilización, en este estado actual, ha ahogado en nosotros lo más natural, ¿no? La simplicidad. Por eso no es extraño, si se quiere, encontrar en Rousseau algunas reflexiones críticas en torno al comer, porque en definitiva es el instinto natural el que sabe justamente lo que necesitamos, y es la tierra la que nos proporciona el producto básico. De enfermo de amarillo que comiste, maltodextrina, concentrado de proteína, polifosfato de suero y almidón modificado. Sin embargo, este pretendido progreso siempre nos alejó de todo esto, ¿no? Nos hizo a su vez inalcanzable la naturaleza. Hoy la naturaleza está mediada, ¿no? Siempre parece más alejada, está corrompida por los distintos pactos, contratos económicos, contratos de propiedad. En definitiva, son contratos que nos impiden hacer uso libre de los ríos, de los mares, de nuestros campos. Hasta para subir la cima de un nevado hay que pagar una entrada a algún parque. Podríamos cerrar esta primera parte, ¿sí? Señalando una paradoja, ¿no? Rousseau nos dice que las industrias producen excedentes y en ese afán de los excesos se funda la desigualdad. Y con esto ocurre una tragedia. Dice: existe abundancia alimentaria, pero al mismo tiempo hambruna mundial. ¿Qué es
comer bien para Rousseau? Rousseau podría ir rechazando cada uno de los platos que se sirven en un restaurante de lujo, ¿no? de gourmet, si se quiere, y de esa manera quizás está anhelando una vuelta a la alimentación desde los orígenes, ¿no? Si para Rousseau este contrato social es lo que fundó la desigualdad social, sería necesario formar uno nuevo, ¿no? Pero reconociendo ese estado original que nos habla en tantos de sus libros, ¿no? Como el discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres y el contrato social, ¿no? La gastronomía, nos dice el filósofo, es una ciencia de lo superfluo, de lo inútil, causa de la decadencia, aunque se pretenda de la alta cultura. Es en definitiva perversión del gusto. Dirá Rousseau que los franceses no saben comer, puesto que necesitan un arte tan peculiar para que sus alimentos se vuelvan comestibles. Así que de nuevo, ¿qué es comer bien para Rousseau? Saber comer es consumir en forma simple y rústica, ¿no? Como hacía el buen indio Quispe en el relato del filósofo argentino Rodolfo Kusch, que dejo el link abajo para quien le interese, ¿no? La simplicidad del comer tendría un mínimo condimento o hasta casi nula preparación. Ahora, podríamos pensar ese menú de Rousseau y nos dice que este constaría de leche, hierbas, huevos, quesos, ¿no? Pan negro, siempre recogido por uno mismo, y un vino oscuro, pasable, aunque sea de baja calidad, pero que sea sano y capaz de quitar la sed. Siempre hablando, ¿no? del cultivo y de la cosecha de uno mismo, de esos recursos. Ahora, por el contrario, ¿no? El menú del rico se distingue por los cuidados del plato, ¿no? Su preparación, sus pequeños arreglos, no vale tanto por lo que es en sí mismo, sino por lo que representa justamente, ¿no? Es decir, ese afán ridículo de refinamiento y de armoniosa composición, donde estaría los colores entrando jugando con los tamaños, etcétera, etcétera. También podríamos pensar que para Rousseau, en definitiva, ¿no? lo ideal a la hora de relacionarnos en un ambiente, ¿no? donde vamos a practicar la comida con otros, siempre el filósofo prefiere lo campestre, ¿no? Sería un picnic, y de hecho dice que este debería darse junto a una fuente viva, sobre la hierba verde y fresca, bajo los alisos o los avellanos. Como mesa y silla tendríamos el pasto, los bordes de la fuente servirían como aparador y el postre estaría colgado de los mismísimos árboles, ¿no? Cada uno serviría a todos y a su vez uno sería también servido por cada uno. De hecho, en este nuevo contrato social uno podría estar comiendo, ve pasar a un vecino por la calle y bastaría con llamarlo e invitarlo a compartir el pan, traería también sus distintos platos, etc. Podríamos terminar, ¿no? este pequeño encuentro diciendo que Rousseau está convencido que un tipo de alimentación produce un tipo particular de humano, ¿no? Este gusto malsano es el gusto, en definitiva, por lo compuesto, por lo elaborado, ¿no? El vino y los licores entrarían como buen ejemplo, ¿no? Estos forman parte de esos productos de la civilización, tienen esas partes de fermentación, destilación, envasado, que son demasiadas operaciones para un alimento que debería de ser más simple. Dice Rousseau, todos seríamos abstemios si no nos hubiesen dado vino en nuestra juventud. Nada de bebidas, ni tampoco nada de carne, nos dice Rousseau. Michel Onfray le dice gastrófobo a Rousseau, ¿no? Criticándolo por esa falta de hedonismo en el comer. Es importante, nos dice, es importante no desnaturalizar ese gusto primitivo que tiene el ser humano. Y hago una pausa acá porque
Rousseau señala que desde jóvenes uno preferiría los lácteos, las harinas, las frutas, los alimentos vegetales, ¿no? Dando a entender una dieta vegetariana. Y entonces insisten en no volver a los niños carnívoros, aunque no fuera por su salud, es por su carácter justamente por el que no hay que hacerlo, ¿no? Dándonos a entender que se prioriza la formación de ese tipo particular de ser humano que añora para el nuevo contrato social. A lo cual agrega que la crueldad es producida justamente por la ingesta de carne. Los grandes malvados se vuelven insensibles al asesinato bebiendo sangre. Claro que podríamos hablar de un supuesto que hay aquí, ¿no? Entre esa bondad natural adjudicada al ser humano y el vegetarianismo, en contraposición, si se quiere, del mal que surge del contrato social, la civilización y el consumo, en definitiva, de carne. Hago una pausa porque recordemos que Diógenes el perro, Diógenes de Sinope, hace una crítica también al consumo de carne cocida, ¿no? Diciendo que el fuego es el símbolo de la civilización que todo lo corrompe, ¿no? Sin embargo, promulgaba la ingesta de carne cruda para volver a ese estado natural, virtuoso del hombre salvaje, si se quiere. También dejo el link aquí abajo por si quieren indagar un poco sobre ese filósofo. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan, no? ¿Invitarían a Rousseau, en definitiva, a comer en sus propias casas?